El objetivo del presente video es explicar lo que es el sistema de pensiones en México y la modalidad 40. A mí me gustaría empezar con esta reflexión que dice que la única persona que puede cuidar de la persona mayor que un día seremos es la persona que hoy somos. Y yo creo que esta reflexión queda como anillo al dedo a lo que es la modalidad 40 y a la ley del Seguro Social de 1973. Y ahora vamos a entender por qué. Comenzaremos con el índice del video, el cual va a constar de hablar del esquema de pensiones actual, de los requisitos para pensionarse, de la conservación de derechos, de las variables que juegan para el cálculo de la pensión, y entraremos de lleno a lo que es la modalidad 40, explicando qué es la modalidad 40, cuáles son los requisitos, cuáles son las características y qué cosas son importantes saber. Entonces entraremos primero con el esquema actual de pensiones, para lo cual yo me voy a apoyar en este diagrama donde se muestran los elementos que juegan en el actual esquema de pensiones. Está por un lado la Ley del Seguro Social de 1973, por otro lado el SAR 1992, la Ley del Seguro Social de 1997 y las disposiciones transitorias, que básicamente es el enlace entre la Ley del Seguro Social de 1973 y la Ley del Seguro Social de 1997. Entonces empezaremos hablando de la Ley del Seguro Social de 1973. Bueno, vamos a arrancar con la Ley de Seguro Social de 1973. Tuvo vigencia del 12 de marzo de 1973 al 30 de junio de 1997. Consistía en un fondo global en el cual se recibían tanto las aportaciones patronales como las aportaciones de todos los trabajadores. Este fondo global era administrado por el gobierno federal, entonces ellos se encargaban de la administración del fondo y se encargaban también del pago de la pensión. Consistía en un esquema piramidal. ¿Qué significa eso? Lo que significa con un esquema piramidal es que con las cotizaciones de la gente más joven se pensaba que se iba a financiar a los pensionados. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de sistemas? Bueno, por un lado, como la esperanza de vida ha crecido, entonces el número de pensionados también subía. Y por otro lado, la tendencia natural, tanto en México como en otros países, es que las familias cada vez tienen menos hijos y por lo tanto la base de la pirámide, que serían los jóvenes, pues cada vez es menor. De tal manera que cada vez costaba más trabajo el poder soportar este tipo de esquemas. Tanto en México como en otros países lo que ha sucedido es que cuando hay esquemas de pensiones de este tipo, pues lo que buscan los países es tratar de reformar las leyes para hacer sistemas más sustentables. Y esto ha sucedido últimamente. Yo recuerdo que en 2019 los cambios más relevantes se dieron en Brasil, que cambió de un esquema piramidal a algo más sustentable. Lo mismo sucedió en España, lo mismo sucedió en Francia. El primer paso para modificar la Ley del Seguro Social de 1973 se dio en 1992 con la creación del SAR. ¿Y qué es el SAR? Pues el SAR es el Sistema del Ahorro para el Retiro. Esto se dio a partir del segundo bimestre de 1992. ¿Y en qué consistieron los cambios? Básicamente fueron dos. Como lo platicamos hace un momento, antes había una bolsa global donde se recibían todas las aportaciones tanto de los empleados como de los patrones. Entonces el primer cambio es que se crearan cuentas individuales. Cada persona ya tenía su cuenta de tanto aportación personal como patronal. Y el segundo gran cambio es que el gobierno dejó de ser administrador de esos fondos y los delegó con los bancos. Por otro lado, como seguía vigente la ley de 1973, el gobierno era responsable de hacer los pagos de las pensiones. El siguiente paso fue la promulgación de la Ley del Seguro Social de 1997, la cual entró en vigor a partir de julio, del 1 de julio de 1997 y a la fecha sigue vigente. Este dato del 1 de julio de 1997 es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas que cotizaron o que entraron a trabajar el 30 de junio de 1997 todavía forman parte de la ley 73. Entonces, 1 de julio podemos decir que es el parteagua. Esta ley está influenciada por la experiencia chilena de la década de los 80.
Chile fue el primer país que rompió con los esquemas piramidales y entraron a un nuevo tipo de esquemas de pensión. ¿Por qué se generó el cambio? Principalmente por lo que platicamos hace un momento, porque la esperanza de vida aumentó, porque la base piramidal disminuyó, y entonces un sistema de ese tipo ya era insostenible para el Seguro Social, para cualquier gobierno prácticamente del mundo. Por eso precisamente todos están cambiando a sistemas individuales. Con la Ley del Seguro Social de 1997 se dio origen a las AFORES. Y en su momento, en 1997, el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, se unificó con la AFORE. Por eso, cuando vemos nuestros estados de cuenta, podemos observar que hay conceptos que dicen AFORE y otros conceptos que dicen SAR, que es lo que viene de 1992. Es un sistema de capitalización individual donde la pensión está determinada por el monto que acumula el trabajador. Significa que la pensión va a estar determinada por los ahorros que haya realizado el trabajador, tanto el trabajador como el patrón. ¿Cuál es el problema de la Ley de Seguro Social de 1997? Que estadísticamente está comprobado que si el trabajador solamente ahorra pues la parte obligatoria, la que le descuentan en sus empresas, pues está considerado que al final cuando se pensione solamente va a recibir el 30% de su último salario. Entonces quiere decir que es un esquema que ya complica las cosas para los trabajadores. Por eso es importante para las nuevas generaciones hacer aportaciones voluntarias. Con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997 se creó un conflicto. ¿Y cuál era ese conflicto? Pues que había trabajadores que iniciaron a cotizar con la Ley del Seguro Social del 73 y lo continuaron haciendo con la Ley del Seguro Social de 1997. Entonces se puede decir que estaban en ambas leyes. Para esos tipos de casos, que es mucha gente, lo que se hizo es crear disposiciones transitorias. Y vamos a ver en qué consisten esas disposiciones transitorias. Y vamos a leer aquí. Al entrar en vigor la Ley de Seguro Social de 1997, se consideró que los cambios afectarían a los asegurados que estuvieran próximos a ejercer una pensión, por lo que se fijaron disposiciones transitorias para mantener los derechos establecidos en la Ley de 1973, que dejó de estar vigente. Y por esta razón, esos asegurados, los que caían en ese supuesto, podrían elegir al momento de pensionarse si lo hacían con la Ley de 97 o la Ley de 1973. ¿Quiénes tienen derecho a utilizar las disposiciones transitorias? Pues aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. ¿Y esto es relevante? Sí, es súper relevante. ¿Por qué? Porque como nos dimos cuenta, a través de la Ley de Seguro Social de 1997, estadísticamente, si tú no haces aportaciones voluntarias, al momento de pensionarte solamente vas a recibir aproximadamente el 30% de tu último salario. Y si entramos ahora a la ley de seguro social de 1973 y cómo es la manera como te puedes pensionar a través de esa ley, pues te vas a dar cuenta que es una ley muchísimo más benévola en todos sentidos. Y por eso es la importancia de saber en qué esquemas te encuentras. Entremos a los requisitos para pensionarte a través de la Ley de Seguro Social de 1973. Entonces, según el artículo 138 y 143 de la Ley de Seguro Social de 1973, los requisitos para pensionarte son los siguientes. Número 1, que estés afiliado al IMSS. ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás afiliado al IMSS? Si tienes un número de seguridad social. Si lo tienes, significa que estás afiliado al IMSS. 2, el más importante, que tu primer cotización al IMSS sea antes del 1 de julio de 1997. Entonces, si tú cotizas antes del 1 de julio de 1997, tú tienes derecho a pensionarte con la Ley de Seguro Social de 1973. No te puedes pensionar antes de cumplir los 60 años de edad, entonces aquí sí es importante. El primer momento para buscar una pensión a través de la Ley de Seguro Social de 1973 es cuando tengas 60 años. Quedar privado del trabajo remunerado, esto también es importante, no te puedes pensionar si sigues trabajando. Es también relevante que si ya cumpliste 60 años y sigues trabajando, si por algo tú renuncias creyendo que te puedes pensionar, esto no es posible. Tiene que ser una baja laboral, pero por despido. Digo, si al final de cuentas tú renuncias cuando tienes 59 años, pues no pasa nada. El tema es de que no lo hagas después de los 60 años.
Tener acreditado al menos 500 semanas cotizadas, eso también es importante. Y sexto, estar dentro de tu conservación de derechos. Entonces, esos son los 6 puntos y ahora vamos a ver qué es la conservación de derechos, que también es muy importante entenderlo. Ok, la conservación de derechos. ¿Qué es la conservación de derechos pensionarios? Es la siguiente. Vamos a leer, dice, cuando se ha dejado de cotizar ante el IMSS, se podrá pensar que al paso de los años se han perdido los derechos ante el IMSS, pero no es así. Pues quiere decir que si tú dejas de cotizar al IMSS, puede ser que todavía estés dentro de tu conservación de derechos. ¿Cómo lo puedes saber? Pues estos derechos se conservan por un periodo equivalente a la cuarta parte de las semanas cotizadas, contando a partir de la fecha de la baja. Este tiempo de conservación de derechos nunca puede ser menor a 12 meses. ¿En qué casos aplicaría esto? Pues vamos a pensar que hay una persona que trabajó 2 años, entonces la cuarta parte de 2 años sería medio año. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces nada más tengo medio año de conservación de derechos. No, porque lo menos que puedes tener son 12 meses. Ahí aplicaría. Pero vamos a un ejemplo con más años para que se entienda más. Entonces, si una persona cotizó 500 semanas y su fecha de baja fue el 31 de diciembre de 2020, entonces la lógica sería la siguiente. Su conservación de derechos sería el 25% o la cuarta parte de las 500 semanas que cotizó. Esto equivaldría a 125 semanas. Por lo tanto, como tomamos el 31 de diciembre de 2020, que fue su fecha de baja, se le suman 125 semanas a esa fecha y entonces podemos ver que mantendría sus derechos hasta el 25 de mayo del 2023. Y así aplica, si tú tienes 1000 semanas cotizadas, pues entonces el 25% de esas 1000 semanas sería tu conservación de derechos. Quiere decir que si tú llegas a los 60 años dentro de tu conservación de derechos, te podrías pensionar sin mayor problema. El problema es cuando no llegas a los 60 años o bien cuando has perdido la conservación de derechos. Entonces, cuando pierdes la conservación de derechos ya no hay nada que hacer, no, sí puedes recuperar la conservación de derechos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues lo vamos a ver a continuación. Ok, entonces el asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y desee reingresarse a este, reconocerá sus semanas cotizadas anteriores de la forma siguiente. O sea, quiere decir que alguien que dejó de trabajar y que ha perdido sus derechos, ¿cómo va a poder recuperarlos? Pues de la siguiente manera. Dice que si la interrupción no fue mayor a 3 años o su baja no tiene más de 3 años y ya perdió su conservación de derechos, con el simple hecho de que se inscriba nuevamente al régimen obligatorio, o sea, quiere decir que vuelva a cotizar para una compañía, en ese momento automáticamente recupera sus derechos. Pero si por algo excedió la baja, ya excedió 3 años, pero no más de 6 años, ¿cuál es la manera para recuperar derechos? Con el hecho de que cotice nuevamente al menos 26 semanas, en ese momento recupera derechos. Y el último punto es, cuando hayan transcurrido más de 6 años, ¿cómo puede recuperar derechos? Volviendo a cotizar, pero en este caso necesitas 52 semanas cotizadas para que recuperes todas las semanas que habías cotizado previamente y recuperes derechos. Entonces, si tú estás en el caso en el que has perdido tus derechos, debes saber que en el peor escenario, con que vuelvas a cotizar 52 semanas, con eso recuperas automáticamente todas las semanas que habías cotizado previamente. Y bueno, regresamos a los requisitos. Y entonces sí, si estás afiliado, si tienes más de 60 años, si estás privado del trabajo remunerado, si tienes al menos 500 semanas, si tu primer cotización fue antes del 1 de julio y si ya te recuperas tus derechos, entonces ya puedes hablar de una pensión. Y ahora sí vamos a ver por qué pensamos que la Ley de Seguro Social de 1973 es muy benévola. Y para ello lo que vamos a hacer es revisar las variables del cálculo de la pensión. Entonces, la primera variable son las semanas cotizadas. Y aquí voy a adelantarme a la segunda variable porque me gustaría platicarlas en forma conjunta. La segunda variable es el salario promedio de las últimas 250 semanas. ¿Y por qué? Porque hemos escuchado continuamente que las personas piensan que lo importante es que tú cotices los últimos 5 años antes de cumplir 60 años y que si tú cotizas alto, pues entonces automáticamente te vas a llevar una buena pensión. Y eso es una verdad a medias. ¿Por qué?
porque el otro variable que juega en forma importante son las semanas cotizadas. ¿Por qué? Porque cada 52 semanas que tú cotices, imagínense que hay un tabulador que maneja el Seguro Social, de tal manera que hay rangos de incremento. Entonces, cada 52 semanas que tú cotices, cambia de rango, de tal manera que mientras más cotices semanas, pues más rango vas a encontrar y más incremento vas a tener en tu pensión. Entonces, ambas variables son exactamente igual importantes. O sea, una persona que cotizó muy pocas semanas, aún a pesar de que subiera mucho su salario, pues no va a alcanzar una máxima pensión. ¿Por qué? Porque tiene pocas semanas cotizadas. Entonces, lo relevante es que tanto las semanas cotizadas como el salario promedio de los últimos 5 años son exactamente igual de importantes. La siguiente variable es la edad en la cual te pensiones. Lo que dice la Ley de Seguro Social de 1960 es que, de 1960, de 1973, es que técnicamente tú deberías de pensionarte cuando cumples 65 años. En ese momento tú vas a tener el 100% de la pensión calculada. Pero también el Seguro Social sabe que a partir de los 60 años es bien difícil conseguir trabajo. Por eso dice, bueno, si tú ya estás privado de un trabajo, pero no has cumplido los 65 años, pues sí te voy a ayudar y sí te vas a poder pensionar, pero no te vas a poder pensionar con el 100%. Solamente yo te voy a permitir pensionarte con un 75%. Pero si te quieres pensionar a los 61, pues te vas a pensionar al 80% del cálculo de tu pensión, a los 62 años con el 85%, a los 63 años con el 90% y a los 64 años con el 95%. Pero la ley de seguros sociales es tan benévola que también te dice, bueno, pero si tú tienes 60.5, o sea, 60 años con 6 meses, pues entonces te voy a considerar como si tuvieras 61 años. Y si tienes 62, 6 meses, pues entonces te voy a considerar como si tuvieras 63 años. Y así. Entonces, para que se den cuenta que es una ley muy benévola. Pero todavía hay más. Hay asignaciones familiares para los beneficiarios. Entonces, lo que dice el Seguro Social es, bueno, si aparte tú tienes esposa, pues entonces te voy a dar un 15% adicional. Pero si tienes hijos menores de 16 años, entonces te voy a dar un 10% adicional. Pero si no tienes ni esposa e hijos, pero tienes padres que dependan económica de ti, entonces te voy a dar otro 10%. Pero todavía aún es mucho más benévola. ¿Por qué? Porque lo que dice, bueno, pero si no tienes ni esposa, ni hijo, ni padres, entonces te voy a dar algo que se llama ayuda asistencial o también conocida como ayuda por soledad, que te van a dar un 15% adicional por no existir ningún beneficiario. De tal manera que alguien que se pensione con el 85% más el 15% que le están dando aquí, pues entonces ya está llevando el 100%. Entonces, para que tú consigas una pensión del 100%, ni siquiera tienes que llegar a los 65 años. Simplemente jugando con las variables, puedes obtener una pensión bastante buena. Con lo anterior, también lo que se desprende es que si alguien se pensiona a los 60 años, entonces, como ya vimos en la lámina anterior, se va a llevar el 75% de su cálculo de la pensión, pero como al menos le van a sumar un 15% adicional por estas variables que aparecen aquí, entonces lo menos que se puede llevar una persona al pensionarse con 60 años es el 90% del cálculo de su pensión, que es muchísimo, ¿no? Es prácticamente el 100%. Por eso, pues la ley de 1973 es algo muy, muy benévolo. Y ahora vamos a entrar a lo que es la modalidad 40. Entonces vamos a empezar con entender qué es la modalidad 40 y cuáles son los requisitos para entrar a la modalidad 40. Entonces, lo que dice la ley del Seguro Social es que el IMSS está consciente que hay una cierta edad en que ya es difícil conseguir trabajo. Entonces, lo que manejaron con la modalidad 40 es que cualquier persona que desea seguir cotizando semanas o bien un buen salario, pues lo puede hacer y lo puede hacer de una manera independiente. Entonces vamos a leer lo que dice la continuación voluntaria del régimen no obligatorio modalidad 40 es la opción que tienen los trabajadores que han concluido su relación de trabajo y desean acumular las cotizaciones semanales necesarias para mantener o para mejorar sus derechos de pensión. Entonces aquí lo importante es que a través de la modalidad 40 uno puede hacer un traje a la medida. ¿Por qué? Porque a través de esta modalidad uno puede seguir sumando semanas o bien cotizar con un salario más alto. Es prácticamente lo que te permite la ley de seguro social.
Y ahora, ¿cuáles son los requisitos para entrar a la modalidad 40? Pues aquí es bien importante entenderlos. El primer requisito es haber causado baja en el régimen obligatorio, es decir, no tener una relación de trabajo cotizando al Seguro Social. Quiere decir que si tú quieres entrar a modalidad 40 y estás trabajando actualmente, pues no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque uno de los requisitos es precisamente que no tengas trabajo. Segundo requisito, pues que estés dentro de tu conservación de derechos. Entonces, si no estás en tu conservación de derechos y quieres entrar a modalidad 40, lo primero que tienes que hacer es recuperar tu conservación de derechos. Tercer requisito, haber cotizado en el régimen obligatorio del Seguro Social por lo menos 52 semanas dentro de los últimos 5 años anteriores a la baja. Pero no necesariamente deben ser 52 semanas continuas. Simplemente con que dentro de tu última baja en los 5 años anteriores tengas cotizado 52 semanas, con eso estás. Y finalmente, no deben de haber transcurrido más de 5 años desde la última relación de trabajo. Por eso es importante, si alguien está dado de baja, pues se tiene que pensar y tomar su decisión rápido, porque si deja pasar más de 5 años desde su última relación de trabajo, ya no va a poder entrar a modalidad 40, y la única manera que tendría para entrar a modalidad 40 es volver a cotizar un año, y ahora sí, ya puede entrar a modalidad 40. Vamos a ver las características de la modalidad 40 y por qué es importante esta modalidad. Ok. Primero, ¿qué te permite la modalidad 40? El asegurado elige continuar sus cotizaciones con el último salario o con uno superior topado a 25 UMAS. Aquí hay algo bien importante. ¿Para qué te puede servir modalidad 40? Te puede servir para seguir sumando semanas, o te puede servir para aumentar salario, para que tú cotices con un salario superior al que tenías cuando estabas trabajando en una empresa. Entonces, ¿cuál es la estrategia con modalidad 40? Pues depende de lo que tú estás buscando. Ya debemos saber y tener bien claro que el cálculo de la pensión se basa en el número de semanas cotizadas y en el salario promedio de los últimos 5 años. Esos son como que los aspectos más relevantes. Entonces, una persona puede usar modalidad 40 porque busca sumar semanas. ¿Y cuál será la lógica? Pues que tiene menos de 55 años y lo que busca en primera instancia es sumar semanas. O bien, si es una persona que está dentro de sus últimos 5 años antes de pensionarse, pues ahí su objetivo sería sumar semanas y aparte cotizar con un salario mayor. Ambas cosas se pueden hacer con modalidad 40. Pero entonces lo importante es que cuando tú entras a modalidad 40, pues lo tienes que hacer, las opciones que te dan es o te escribes a modalidad 40 con el último salario con el que hayas cotizado en tu último trabajo, o bien con uno superior que debe estar topado a 25 UMAS. ¿Qué representa 25 UMAS? Hoy en día, en 2021, la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios. Ese es el valor diario de la UMA. Entonces, como te dicen que está topado a 25 UMAS, para saber cuál sería el tope, pues tenemos que multiplicar 89.62 por 25 UMAS y te va a dar un valor diario de las 25 UMAS topados. Si ese valor tú lo multiplicas por 31 días o 30 días, te va a dar un equivalente a un salario mensual de 67.215 pesos. Aquí, ¿dónde está lo relevante? Pues lo relevante es que si es una persona que lo que está buscando es, yo ya tengo 55 años y quiero entrar a modalidad 40, pues ahí el interés es, yo quiero entrar con el salario más alto. Entonces debes saber que aún a pesar de que en su anterior trabajo tenía un salario de 11,000 pesos, 12,000 pesos, 15,000 pesos, pues si él así lo deseara, puede entrar y inscribirse con un salario de 67,215 pesos y evidentemente se va a hacer un cambio relevante en su pensión. Pero también puede haber personas que no tienen 55 años, que tienen 45, 47, 50, 52. Ellos buscarían dos objetivos. El primer objetivo es, yo necesito entrar a modalidad 40 para aumentar semanas. Entonces, pues evidentemente no va a entrar con un salario mayor, tendría que entrar en ese caso con su último salario. ¿Por qué? Porque el costo de la modalidad 40 depende de con qué salario te escribas, ahora lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante primero entender para qué quieres entrar a modalidad 40, si para sumar semanas o para aumentar salario. Eso es lo importante. Ok, entonces como aquí dice, ¿para qué se hace la modalidad 40? Para seguir sumando semanas y no perder derechos. Eso también es importante. A través de la modalidad 40, si por algo tú te das cuenta que hoy, con los salarios que tú, con las semanas que tienes, no alcanzas a llegar a los 60 años,
pues una manera de no perder derechos es entra a modalidad 40 y suma semanas. Ese es tu objetivo. Y el otro gran objetivo es aumentar la cuantía de la pensión, o sea, entrar con un salario mayor. ¿Cuál es el costo de entrada a modalidad 40? Pues aquí dice que el costo de entrada a la modalidad 40 es que tú vas a pagar el 10.075% del salario mensual elegido. ¿Y por qué paga 10.075? Porque las personas cuando están en el trabajo, hay que recordar que al Seguro Social hay dos fuentes de pago al Seguro Social. Uno es el trabajador y otra fuente es el empleador, la parte el patronal. De tal manera que cuando tú entras a modalidad 40, pues, en automático, como ya no tienes un empleador, tú eres empleado y patrón a la vez. Entonces tú eres el responsable de pagar la carga del patrón y la carga del empleado. Y de ahí sale el 10.075. De tal manera que si lo hacemos de una forma rápida, pues si tú quieres entrar con un salario de 20,000 pesos, vas a tener que pagar el 10.075. Haciendo rápido, estarías pagando aproximadamente 2,000 pesos. Si tú decides entrar con 30,000 pesos, estarías pagando aproximadamente 3,000 pesos. Y si decidieras entrar con el topado de 2021, que son 67,215, pues entonces lo más que vas a pagar en este momento, en el año 2021, es alrededor de 6,700 pesos. Pero cabe hacer la aclaración que esta UMA se va moviendo año con año y se mueve a través de la inflación. Entonces, en los últimos años la inflación ha rondado un 4%, quiere decir que el incremento de la UMA año con año es alrededor de un 4%. Una vez que contratas, el salario queda fijo y ya no te lo van a estar actualizando año con año. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar y lo vamos a ver en un momento más. Pero entonces lo más importante, y por eso pensamos que la modalidad 40 es así como armar un traje a la medida, y de ahí el primer pensamiento que veíamos, ¿no? Que la persona responsable de la persona que vamos a ser cuando seamos adultos mayores somos las personas que somos ahora. Entonces nosotros a través de modalidad 40 podemos construir nuestra propia pensión. ¿Cómo? Pues a través de modalidad 40. Ese es lo importante. Bueno, aquí dice que las cuotas de financiamiento correspondientes serán cubiertas en forma de mes adelantado y se pagan en una cuenta bancaria del IMSS. Entonces, una vez que tú ya definas tu estrategia, pues entonces tienes que, que pagar, y no vas a pagar ni en el banco ni a nadie directamente, perdón, no vas a pagar al IMSS directamente ni a nadie, ni a algún ejecutivo del IMSS. Tienes que ir al banco, te van a dar tu talonario y vas y pagas. Así es simple. Cosas que son importantes saber de la modalidad 40. Bueno, la modalidad 40, a diferencia del régimen obligatorio, no tiene derechos a servicios médicos. De tal manera que entrando a modalidad 40, pues lo único que estás haciendo es aportar semanas y tratando de mejorar tu pensión. Si tú quisieras servicio médico, hay manera de hacerlo, contratar un seguro de salud para la familia, eso se puede hacer. Otra cosa que es importante que sepas es que inscribiéndote a modalidad 40, tu familia tiene el derecho a una pensión en caso de fallecimiento. Entonces, pues para mí también modalidad 40 funge como un seguro de vida. Pues la verdad, eso es también. ¿Es posible hacer cambio salarial? Sí, sí es posible hacer cambio salarial. Sin embargo, es importante saber que solamente se puede hacer en forma ascendente, nunca de una manera descendente. Por eso es importante que cuando hagan su estrategia de modalidad 40 o piensen en modalidad 40 cómo construir su pensión, pues sean conscientes de cuánto pueden pagar. Porque una vez que se inscriban a modalidad 40 y decidan inscribirse con un salario, ya no hay forma de bajar. Se puede subir, sí se puede subir, es un proceso tormentoso, pero sí se puede, pero bajar no se puede. Entonces el problema es de que si tú ya no puedes seguir pagando tu modalidad 40, pues lo que van a hacer es que te van a dar de baja. Y la única manera para seguir cotizando semanas sería que regreses al régimen obligatorio. Aquí lo que dice es que si dejas de pagar 2 o más mensualidades, en automático causas bajas de modalidad 40 y como dijimos en la parte de arriba, pues ya no vas a poder seguir cotizando semanas, y la única manera es hacerlo a través del ingreso nuevamente a régimen obligatorio, o sea, cotizar con una compañía. Es importante saber que sí puedes hacer suspensiones. Eso fue muy
Un tema muy recurrente en la pandemia, pues, como la gente empezó a tener problemas económicos, era muy continuo las personas que iban a Seguro Social para hacer una suspensión de pago de modalidad 40. Eso sí se puede hacer, pero lo tienes que avisar. No solamente dejar de pagar, porque si lo dejas de pagar, como les menciono, corren el riesgo de que los den de baja. Y bueno, eso es todo en cuestión de la teoría de los sistemas de pensión en México y modalidad 40.